Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial contra el Cáncer, nos hemos acercado al servicio de oncología en el complejo hospitalario palentino. Aquí estamos con el jefe de sección, con el doctor Alberto Arizkun. Lo primero, darle las gracias por atendernos, porque sabemos, nos consta, ¿no?, que tiene una agenda diaria bastante complicada. Bueno, doctor, el cáncer es una enfermedad que preocupa a muchos, que nos ha tocado a muchos de cerca. Entonces, ¿qué posibilidad, se pregunta mucha gente, tenemos de padecer un cáncer? Pues mira, actualmente las previsiones, y además parece ser que van bastante encaminadas, son que a lo largo de la vida una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres padecerán algún tipo de cáncer. O sea, es ya la enfermedad, ¿no?, de nuestro tiempo. El tipo ya, bueno, pues depende de factores de riesgo, unos conocidos, otros desconocidos, pero bueno, ahí el tipo nos podemos meter, pero que algún tipo de cáncer nos va a caer con esas posibilidades, pues casi seguro. Así es. ¿Qué registros tienen ustedes del pasado año, de 2017? ¿Cuántas personas han atendido? En 2017 te puedo contar lo que tengo de aquí, porque el número de casos nuevos de cáncer, hasta que no nos reunamos en la comisión de los registros que tenemos a nivel provincial, no te podría decir. Aquí, como casos nuevos, he estado revisándolo antes, el año pasado han sido 621. ¿Qué tipos suelen ser los más frecuentes? Los más frecuentes son como en todos los lados. Los palentinos no son más raros que el resto de España, y entonces, como os digo, los más frecuentes son colorectal, próstata, en este orden, pulmón, mama, vejiga y, por último, el estómago. Cambia un poco dependiendo del sexo. Es decir, en las mujeres es más frecuente la mama, que es lo que he comentado, y sin embargo en los hombres es más frecuente el pulmón. ¿Suben los casos de cáncer, doctor, durante los últimos años, o es que se detectan y antes no se hacía tanto? Yo creo que ahí hay un tema que sí, en parte la incidencia parece que ha aumentado por los números, pero yo creo que los números, es decir, ahora hay muchos más registros, cosa que antes no había. O sea, registros de tumores hasta hace no muchos años pues los había perdidos, esporádicos en algunos sitios. Ahora todo eso está mucho más registrado. Luego, pero sí hay una serie de factores, como yo creo que básicamente es el tema que vivimos más. Vivimos más, con lo cual, a partir de que la edad va aumentando, van apareciendo más números de cáncer, nos van tocando también más de cerca, con lo cual la sensación nuestra es de que esto es tremendo, que está explotando. Yo no creo que sea tanto, a lo mejor, pero bueno, que hay mayor incidencia, yo creo que sí que está claro. Decía usted eso, que una de las causas es que vivimos más. ¿Hay alguna edad considerada de riesgo o depende del tipo de cáncer que nos toque La padecer? media de diagnóstico de cáncer está como en los 66 años, entonces digamos que por encima de 66 serían la mitad y por debajo habrá otra mitad. El tema es que bueno, el pico, digamos, o cuando aparecen más cánceres, que es casi pues un cuarto de los casos, es entre los 65 y 74 años. Esa sería un poco la franja de edad donde más número de tumores tenemos. ¿Hay algún tipo de hábito de vida que podamos seguir, que podamos frenar por lo menos el avance de la enfermedad? Yo eso creo que es muy importante y como comentábamos antes, fuera de, yo creo que es un vídeo muy interesante hecho por la Sociedad Española de Oncología Médica, en la cual básicamente el vídeo se titula Prevenir el cáncer. Y entonces ahí se exponen todos los factores de riesgo que podemos evitar. Primero y fundamental el tema tabaco. Tabaco, cero tolerancia, absolutamente cero, o sea, ni uno ni medio, eso fuera. Y luego si encima lo unes a otros hábitos como el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, lo que no sea lo más indicado para hablar, pero bueno, todos esos son factores que sí que van haciendo que haya una mayor incidencia. Entonces, nosotros como oncólogos sí que tenemos que intentar tirar con esos hábitos para atrás, pero es una labor fundamental. De momento, a pesar de todo, la prevención sigue siendo absolutamente muy importante. ¿Qué podemos hacer? Cuidarnos. No todos los tumores son evitables, pero tener una actitud activa, identificar y eliminar los factores que pueden provocar la enfermedad, reduciría drásticamente el riesgo de padecer algunos tumores. El tabaco es el factor evitable más importante, ya que es responsable de hasta un 33% de los tumores y de aproximadamente 6 millones de muertes anuales en el mundo.
El alcohol origina hasta un 12% de los tumores y es responsable de más de 300.000 muertes anuales en el mundo. La obesidad es responsable de 1 de cada 20 tumores en los países de nuestro entorno. Una dieta inadecuada, pobre en frutas, verduras y fibras y excesiva en carnes rojas y procesadas, se asocia aproximadamente a un 9% de los tumores. Las infecciones son responsables de aproximadamente un 15% de los tumores en el mundo. Por eso es tan importante la vacunación en algunos tipos de cáncer. Las vacunas de hepatitis B y algunos tipos de virus de papiloma humano pueden disminuir el riesgo de algunos tipos de tumores. Además, el diagnóstico precoz es fundamental. Prevenir es participar en los programas de detección precoz, acudir al médico con regularidad y ante los primeros signos de alarma. ¿Cuáles pueden ser estos signos? Doctor, estamos en uno de los más, si no el que más, servicio más valorado aquí en Palencia por los usuarios. Bueno, en Palencia sí, es el único que hay. No solo por el tratamiento, sino por el trato que reciben los pacientes. Bueno, ¿cómo se siente usted al ver esta realidad? Yo estoy encantado porque creo que fundamental es la profesionalidad del equipo. Entonces, es gente que además, de alguna manera, más o menos, entre comillas, hemos podido ir captando. Es gente con la cual bueno, pues realmente hay muy buen ambiente entre todos, no hay problemas, lo cual eso siempre se traduce en que tú luego la relación con el enfermo sea mucho más fluida. Yo creo que todos tienen pues una especie de manejo del trato, independientemente de que te digo, yo creo que todos son muy profesionales y lo demás te viene ya casi dado por añadidura, no hace falta que les compliquemos más. ¿Se cura el cáncer, doctor? Se cura, se puede decir. Además, actualmente andamos con la media europea, más o menos, se cura en un 53%. 53%, que no es una cifra manca. Se va avanzando, me imagino, continuamente, ¿no? Se va avanzando continuamente. Disponemos en tratamientos. Sí. Tratamientos, pues mira, cada vez... Estamos entrando en una época un poco, entre comillas, un poco tremendista, porque es muy loca en el sentido de que va siendo muy precipitado. Van saliendo tratamientos continuamente. El tema es que actualmente no puedes considerar el cáncer una enfermedad, sino que dentro de cada cáncer hay muchos otros cánceres que comparten cambios moleculares, con lo cual se está tirando en parte por ese camino. Entonces tienes ahora muchísimos marcadores tumorales ya que puedes hacer, que de alguna manera algunos incluso son predictores de si van a tener respuesta a ciertos fármacos, con lo cual bueno, sabes que vas a ir directamente. Digamos que hemos pasado de la guerra brutal con la quimioterapia, barriendo todo el campo, a ir de forma muy dirigida, con fármacos diana, que específicamente te van a ir a ciertos momentos del trayecto del desarrollo de la célula tumoral, lo van a inhibir y lo van a cortar ahí. Y luego, sobre todo ahora, con el tema de la inmunología. Entonces, lo que se está tratando básicamente es de que sea tu organismo el que se defienda de él. Eso se consigue, además, se consigue con fármacos nuevos que hay, que lo que hacen es estimulan cierto tipo de células blancas, de linfocitos, que son los que se encargan de la defensa. Que, digamos, el tumor, los cánceres son muy vivos y entonces son capaces de, si no tienes eso, bloquear en ciertas zonas y entonces crecen y se aprovechan. Digamos que es un huésped gorrón que tenemos ahí que te está comiendo. Entonces, si tú consigues inhibir esos puntos, evidentemente vas a mejorar. De todas maneras, creo que hay que ser prudentes. Leí un artículo muy reciente del Financial Times que hablaba de la inmunología en el cáncer y que decía que cuidado, que no lo consideremos la fiebre del oro. Es decir, que de momento se beneficia un grupo, no todos los enfermos. Que el grupo que se beneficia viene a ser un 25% más o menos. Entonces, que es muy importante, porque la verdad es que se consiguen resultados bárbaros, pero concretamente en esos grupos más pequeños. Entonces, hay que seguir por ahí. El problema es que a lo mejor la investigación por parte de la industria, están volcándose en ese tema porque da dinero, se lo autorizan porque ven que va bien, los ensayos van bien, y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor se están dejando otros campos sin investigar por algún otro sitio. Es una pregunta que tienes que hacerte a veces y bueno, ser un poco crítico y no decir, bueno, pues esto ya está resuelto, aquí tenemos inmunología y vamos a arreglar todo. No, sin duda la palabra del experto es la que cuenta en cada caso. Doctor, ¿hay diferencias entre la atención los tratamientos más bien, que podemos encontrar en unas y otras comunidades, en unas y otras provincias?
sí hay cierta inequidad, sobre todo entre comunidades. Yo creo que el problema además son 17 sistemas sanitarios, con la historia de las autonomías, entonces cada uno va por donde va. ¿Qué ocurre? Se hizo, pero yo creo que fue en el 2013, sí, hizo una encuesta a la sociedad nuestra en 80 hospitales, viendo a ver si tenían problemas por acceder a ciertos fármacos y tal. Bueno, entonces realmente se vio que los de primera, digamos, primera línea realmente no se negaban en ningún sitio. Pero segundas y terceras líneas o fármacos de soporte, pues sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que son fármacos que a veces pueden valer unas cantidades absolutamente ingentes. Entonces, que eso echa un poquito para atrás a la administración, lógicamente, pero la industria sigue lanzando. Con la industria se adoptan y se aceptan ciertos medicamentos y luego se pretende que a niveles más pequeños eso se frene y no se gaste tanto. Hombre, yo creo que no es razonable. Nosotros no podemos estar dependiendo de eso, pero también hay que ser racionales. Tampoco podemos decir, bueno, pues, según lo que demande el enfermo, así hacemos, ¿no? Porque entonces puede ser ingente. Evidentemente el enfermo, ¿qué va a hacer? Demandar todo lo que pueda, todo lo que se quiera, con lo cual esto sería un sinfín. ¿Qué ocurre? Que había comunidades, sobre todo, pues curiosamente eran Cataluña y Andalucía las que tenían más problemas, en las cuales había más negación de este tema, en las cuales lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace muchas veces la administración? Pues intenta retrasar eso, intenta retrasar el que esto se apruebe en la comunidad a base de comités de no sé qué, a base de pedirnos papeleo y santo papeleo. Pero al final, si tú insistes, como decía el otro, entre, pues está dicho más, entre unos 3, en otras comunidades puede llegar hasta 8 o 12 meses, pero digamos que se consigue siempre que ese fármaco vaya para adelante. Nosotros la verdad es que aquí en general no tenemos problemas. En general yo creo que la gente es bastante razonable y racional, no se tira ni se dispara con todo a todas horas. Y entonces, bueno, tenemos una subcomisión de farmacia oncológica que también nos reunimos y bueno, entonces se trata todo esto y yo creo que, bueno, que no estamos mal. Nosotros aquí, por lo menos, de momento no estamos mal. Podríamos, para finalizar, lanzar un mensaje optimista de cara a un corto plazo. Yo creo que sí, yo creo que te hemos hablado y con la cantidad. Incluso yo te diría que nosotros, evidentemente, el tratamiento del cáncer siempre ha sido muy multidisciplinar, es decir, gente de varias especialidades se implican en el tratamiento, pero incluso yo creo que vamos a pasar de los comités, digamos, de tumores como tales a comités moleculares. De hecho, bueno, por lo que te comentaba, esto lleva un ritmo que tienes que estar continuamente tirando del carro para intentar estar al día, porque si no se hace muy difícil. Y entonces cada vez el tema va tirando más por esos derroteros y yo creo que en los últimos años ha habido avances muy importantes. Tú piensas que un cáncer renal hasta hace 5 o 7 años, pues prácticamente muy poquito tenías que hacer. Y ahora has conseguido doblar la supervivencia con fármacos diana. El cáncer de pulmón, que es el más mortal, porque es el que más mata, no es que sea el más frecuente, pero es el que más mata, con la inmunoterapia se están consiguiendo unos resultados, digo, en un grupo, no todo el mundo, en los grupos se están consiguiendo unos resultados bárbaros, o sea que no se pensaba nunca que se podía llegar a esos límites y a esos datos de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global. Entonces, bueno, yo creo que es importante, yo creo que sí que se puede ser realmente optimista. Y probablemente en un futuro, como digo yo, nos dirán qué burros eran estos que usaban y utilizaban la quimioterapia. Bueno, pues en cada momento y en cada sitio hay lo que hay, entonces... Pues ojalá llegue ese día, doctor. Ha sido muy interesante escucharle. Gracias, porque su tiempo y el de sus pacientes es oro y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y recuerda que el cáncer nos afecta a todos. Cuantos más seamos los que conozcamos cómo prevenir el cáncer, menos casos se producirán. Y no te olvides de consultar con tu médico. La prevención está en nuestras manos y es parte de la solución. Soy Alicia, soy hija, fui madre, sigo siendo madre y soy abuela. Y a mí me diagnosticaron cáncer en el 2008, cáncer de colon. Y ahí empezó toda una nueva aventura en mi vida. Tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a 0. Y cuando me diagnosticaron el cáncer de colon yo tenía 50 años.
Fue un impacto tremendo, te enfrentas muy mal a ello, pero piensas en positivo y te apoyas en la gente que está a tu alrededor. Pasé por una primera operación, posteriormente una quimioterapia que duró 8 meses. Cuando me estaba recuperando, creí recuperada la primera metástasis de pulmón, que me operaron en Valdecillas, eso fue a los 2 años, y posteriormente, a los 3 años siguientes de esta operación, comencé con el hígado, que es de la que también me operaron, pero de la que también salí. Y ahora a mis 60 años puedo decir que, bueno, con mis revisiones, pero sigo adelante y estoy bien. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. Pues bueno, fui a por unos resultados y los resultados eran que era un cáncer de colon en un estadio 3, bastante avanzado. En esos momentos lo único que se te viene a la cabeza es me muero. Es tristeza, es un desamparo, se me ha acabado la vida, se me ha acabado la vida. Después de ir pasando pequeñas etapas, vas hablando con gente que te va diciendo qué es lo que te van a hacer y vas empezando a pensar, pues puede que no sea, si lucho puede que no sea mortal. Y eso es exactamente cómo me sentí sola, porque el mundo desaparece, te sientes sola, aunque te estés rodeada de gente, es la soledad. Y eres tú quien se tiene que enfrentar a ello, y te enfrentas a ello. Muy triste, llantos, negación, todo es muy negativo, todo es muy negativo. Pero sabes, sé bien que es vivir. Uno empieza a decir eso de no me puedo rendir, no significa que me vaya a morir y lo que no puedes hacer es dejarte morir, o sea, porque tienes que luchar y luchas y empiezas a decir, bueno, tengo días malos, días peores, días horrorosos, pero es igual, porque esto es con un fin, el fin es salir adelante. Y es cuando empiezas verdaderamente a luchar. Entonces es cuando ya empiezas a ver en positivo. Y entonces es cuando ya empiezas a contar con toda la gente que tienes a tu alrededor. Empiezas con la familia, los amigos, incluso cuando no puedes, buscas la ayuda y el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene unos profesionales maravillosos. Y te ayudan. Y entonces tú te ayudas a ti misma y llegas aquí a decir, sí, voy a pasar mi vida en revisiones, pero en positivo. Yo voy a formar parte de ese tanto por ciento tan elevado que cada vez es más, que vive. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Bueno, han pasado 10 años, ya tengo 60, miro la vida como que fuera nueva cada día. Disfruto de las cosas a mi alrededor de una manera diferente y sobre todo gracias a un pequeñajo que entró en mi vida hace unos años me ha ayudado a mirar mucho más allá. Ya no miro día a día, sino miro más allá porque tengo que estar con él.